El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Muy buenas noches. Nuestra conversación de hoy con Octavio Paz es sobre el surrealismo y nuestro invitado es el poeta Álvaro Mutis. Muchas gracias por estar aquí, señor Mutis. Entre sus libros destacan Los trabajos perdidos, Suma de Macrol el Gaviero y La mansión de Araucaíma. En 1974, Álvaro Mutis recibió el Premio Nacional de Letras de Colombia, su país natal. A lo largo de la obra de Octavio Paz hay un diálogo permanente con el surrealismo. En su ensayo André Breton o La búsqueda del comienzo, publicado en Corriente Alterna, dice usted: en muchas ocasiones escribo como si sostuviese un diálogo silencioso con Breton, réplica, respuesta, coincidencia, divergencia, homenaje, todo junto. ¿Cuándo y cómo empezó su relación con el surrealismo? Bueno, yo soy mucho más joven que los surrealistas. Cuando yo era un niño, los surrealistas eran unos jóvenes que rompían con la poesía anterior e inauguraban una nueva época en la historia del arte moderno. De modo que hay una diferencia de edad bastante grande. ¿Cuándo empecé yo a leer textos surrealistas? En mi adolescencia. Naturalmente en español. En las revistas de aquella época, cuando era estudiante en la preparatoria, y después en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, hacia 1935, 36, 37, en Contemporáneos, en Sur, en una revista española que se llamaba La Gaceta Literaria. Ahí empecé a leer los primeros poemas de Paul Éluard, de André Breton, de Philippe Soupault. En la revista de Occidente también. También, claro. Y de pronto en Sur leí un texto que me tocó, que me impresionó. Fue la iluminación, diríamos, la revelación. Un capítulo de L'Amour Fou de Breton que se llama El castillo estrellado, en el cual relata su ascensión al pico de Tenerife, y es toda una divagación sobre el amor. Me impresionó muchísimo ese texto. Es muy curioso porque lo leí casi al mismo tiempo que en la revista Contemporáneos de México, dos grandes textos
poéticos modernos. Uno, Anabasis, o Anábasis, como debemos decir en español, Realmente sí. de Saint John Peirce, y el otro, The Wasteland, del poeta norteamericano Eliot. ¿En el mismo año? Casi el mismo año, sí, de modo que fue, lo de Breton fue un poco posterior, pero fue una revelación, diríamos, trinitaria. Me quedé sorprendido. Fue mi iniciación en el arte moderno. Además, muy contradictorio, Eliot, un poeta católico, o cristiano, más bien dicho, el otro, un gran revolucionario, Breton, y finalmente este poeta un poco arqueológico, que es Saint John Peirce. Ahora, cuando leíste ese texto, ¿creaste inmediatamente una relación, una conexión con textos anteriores del romanticismo o lecturas anteriores? Claro, claro. O sea, ¿no te fue extraño totalmente? No, no me fue extraño. Sí, me sorprendió aquel texto, aquella afirmación tan apasionada del amor, al mismo tiempo del amor físico, pero como un absoluto, y del cuerpo como un absoluto. Pero claro, pensé en Baudelaire. Hay sí una cita de Baudelaire, además muy hermosa en ese poema, en ese poema en prosa, porque en realidad es un poema en prosa. Y también pensé en Novalis, en los románticos alemanes. Y entonces, poco a poco, establecí la relación entre esta poesía que parecía tan nueva y que rompía con todo, y que sin embargo correspondía a una tradición, a la tradición de la poesía romántica. Sí, yo creo que es muy importante cuando se establece esa relación, porque se ha pensado en el surrealismo como una especie de aparición, una de las muchas escuelas que surgieron en el momento del surgimiento del arte moderno en los años 20. No, el surrealismo no fue realmente no fue una escuela literaria. Aunque hay una poética surrealista, claro, fue algo más que una escuela literaria, algo más que un estilo. En fin, en aquella época, para seguir hablando de este tema, de la época de mi adolescencia, pues había dos grandes corrientes literarias, sobre todo al final. Yo había estado en España en la guerra, había regresado a México, habíamos fundado una revista que se llamaba Taller, y había dos grandes corrientes literarias. La primera, la más antigua, la más respetable, era lo que llamaban la poesía pura. Y claro, el gran sacerdote de la poesía pura era Paul Valéry, el poeta francés, pero en lengua española el poeta Juan Ramón Jiménez. Y todos mis predecesores inmediatos, todos mis maestros, diría, en México, los contemporáneos, más o menos estaban afiliados a la idea de la poesía pura, ya sea en la versión de Juan Ramón Jiménez o en la versión de Valéry. Pienso en Villaurrutia, pienso en Gorostiza y en los demás poetas de contemporáneos. Pero al mismo tiempo, en España y en Sudamérica y también en México, había surgido del mismo grupo de gente que había cultivado la poesía pura, una poesía que era impura, diríamos, representada por Neruda. En realidad en Neruda había un contacto, un contagio con el surrealismo. Aquello de la poesía impura, del caballo verde para la poesía, su revista, tenía que ver bastante con el surrealismo. Yo creo que mucho, yo creo que Neruda leyó mucho surrealismo. Bueno, yo creo que si no los leyó, yo creo que sí los leyó, pero aparte de eso había leído a los maestros. Él lo escondía, él no confesaba fácilmente. Él había leído sobre todo a los maestros de los surrealistas, es decir, Rimbaud, había leído a Lautréamont, sí, al que admiraba mucho, y también había leído a los poetas románticos ingleses, como William Blake, que había traducido a Blake. sí. De modo que todo esto formaba parte de la misma corriente. Ahora, lo interesante es que de pronto este grupo decide, viene la Guerra de España, es la época de los congresos antifascistas, fue el principio de lo que en esos años se llamó el realismo socialista. Todavía en aquella época no aparecía la expresión poesía comprometida, se hablaba de poesía social o de poesía o de realismo socialista. Entonces, cuando yo empecé a escribir, había estas dos tendencias. Por una parte, la poesía pura, es decir, los poemas deben ser poéticos, deben tener una forma perfecta, deben ser obras que valen por sí mismas, que se desprenden del autor, y del otro lado, la poesía social, la poesía de prédica, la poesía que sostiene una causa y que propaga ciertas ideas y ciertos principios.
Y el surrealismo también trató de unir revolución y, Bueno, ahí está. y poesía, ¿no? Claro está, eso es la gran novedad del surrealismo, pero en este momento yo no lo entendí unos años más tarde. El surrealismo une poesía y revolución, finalmente. Nada más que dice, no es que la poesía esté al servicio de la revolución, Ella misma es. sino que ella misma es revolucionaria. Claro. Poesía es revolución. Esto era lo que pensaba y pensó hasta el final de su vida Breton. Yo ahora lo pienso menos, pero en fin, digamos que en ese momento fue muy impresionante. Para mí fue una gran revelación, pero no sabía cómo aplicar aquella idea, poesía es revolución, y al mismo tiempo escribir poemas. Cada vez que escribía poemas me daba cuenta que no era lo mismo. De modo que la poética surrealista me dejaba un poco desconcertado. Y sin embargo, empecé a leer, en esos años justamente, empecé a leer a los maestros de los surrealistas, a los poetas simbolistas, a los Lautréamont, sobre todo a Rimbaud y también a los románticos alemanes. Y estábamos muy descontentos con la situación de México en materia de literatura, porque todo el grupo de poetas y de escritores y de artistas más o menos influidos por el marxismo, estaba en aquella época también en México Neruda, que había sido amigo nuestro, y otros más, pedían una poesía a lo que ellos llamaban la altura de los tiempos. Y nosotros nos rebelamos contra esta dictadura, diríamos, de hacer del arte un instrumento de propaganda. Y fundamos una revista que se llamó El Hijo Pródigo. Fue una revista en la cual se unieron dos generaciones, o lo que quedaba de dos generaciones. Por un lado, Villaurrutia y Octavio Barrera, que fue el que dirigió la revista y la hizo. Traductor de Ana Navas. Traductor exactamente. Y por otro lado, algunos jóvenes como Barbudo, Sánchez Barbudo, un escritor español, Ali Chumacero, el poeta mexicano, y yo, en fin, hicimos esta revista y ahí publicamos, yo le pedí a un amigo, a Ferrell, que tradujese a Lautréamont. Publicamos por primera vez textos de Lautréamont que eran desconocidos en español. Y ahí publiqué yo un ensayo que fue mi origen de mi camino hacia el surrealismo, diríamos, mi camino tardío, porque llegué tarde al surrealismo, que se llama Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, en la cual hablo de los grandes maestros, de los grandes precursores modernos, William Blake, Rimbaud, etc. Y cito esta idea de Blake, las nupcias del matrimonio del cielo y el infierno, que para mí eran las nupcias de la contemplación poética y de la acción poética. Estaba empeñado en que la poesía, para ser realmente poesía, tenía que transformarse en acto. Y aquel acto, para mí, el acto por naturaleza, era o bien el amor, el acto erótico, o bien la revolución. Y en esto me aproximaba sin saberlo o sabiéndolo ya a los surrealistas, a los cuales se conocí un poco más tarde. Sí, conoció a los surrealistas en México, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, que vinieron muchos surrealistas a... Vinieron algunos surrealistas. Bueno, fue muy curioso. En ese momento empezaron a llegar los inmigrantes. Primero llegaron los republicanos españoles. La gente se salvaba de Europa en guerra, esto era terrible. Y entonces llegaron al mismo tiempo algunos disidentes. Yo había tenido dificultades con los marxistas y con los comunistas a propósito del tema del arte, y en este momento llegaron a México algunos disidentes, Víctor Serge, y también un escritor francés que después fue el traductor de Marx, que se llamaba Jean Malaquais, que era trotskista. Y me hice muy amigo de ellos, los conocí, y entonces a través de ellos conocí también a los surrealistas que estaban ya en México. Ahora, ellos valoraban al surrealismo, sí. Es decir, lo respetaban. Bueno, como... depende. Malaquais menos. Malaquais era un hombre muy inteligente, pero respetaba sobre todo la actitud política de los surrealistas, que siendo revolucionarios eran antistalinistas y eran más o menos amigos de Trotsky. En cambio, Serge admiraba mucho a los surrealistas, él era poeta también, como escritores. Pero él además me enseñó a leer a un poeta que realmente no era un poeta surrealista, pero que en realidad es un gran poeta surrealista solitario, Henri Michaud. Los primeros textos que yo leí de Henri Michaud los leí gracias a Víctor Serge y traducidos al español por Serge. Entre Serge y yo
hicimos la traducción de 2 o 3 poemas de Michaud. ¿Salieron en el No, nada más así, como ejercicio. Conversando como ejercicio, en una noche en mi casa. Así que, y a través de Serge conocí a los otros surrealistas. Es decir, en primer lugar, a Benjamin Perret y a la mujer de Perret, que se llamaba Remedios Varo, una gran pintora, de la cual fui muy amigo después. Perret era un hombre extraordinario, un hombre de una pureza increíble. Y Leonora Carrington, que en aquella época estaba casada con Renato Leduc, después se casó con Chiqui. Pero había estado casada con Max Ernst. Había vivido, sí, había sido amiga de Max de Ernst. Max Ernst, Sí. sí. Así que conocí en ese momento a Leonora, que después con ella hicimos el grupo de poesía en voz alta. Poco tiempo después conocí a un austriaco extraordinario, Palen, Wolfgang Palen. Y claro, al lado de Palen, a Alice Rao, su mujer, que era pintora y poetisa. En fin, conocí al grupo surrealista. Los surrealistas, desde antes, habían estado fascinados por México. Yo creo que cada generación literaria, cada grupo, tiene un país de elección. De pronto, ese país de elección es Grecia, o el Egipto, por ejemplo, o Marruecos. Paul Klee va a Marruecos también, Delacroix va a Marruecos. Para los surrealistas hubo varios países de elección. En primer lugar, claro está, lo que llamaba Breton las grandes lejanías, el Pacífico, Nueva Guinea, etc. Pero, sobre todo y de un modo especial, México. Fue uno de los países de elección de México. Y esto es muy, muy antiguo, Álvaro. Imagínate que bueno, tú lo sabes también como yo, la primera prefiguración del mito mexicano en la poesía surrealista francesa está en un maestro de los surrealistas, que nunca fue realmente surrealista, fue su maestro, Apollinaire. Apollinaire, en los poemas de Apollinaire hay una serie de alusiones a México. Sí, hay una alusión al parque de Chapultepec. Claro. Con una palabra malsonante mexicana. Sí, 2 palabras. Sí. Bueno, sí, el hermano de Apollinaire. Bien sonante, diría yo. El hermano de Apollinaire, Alberto Krustovsky, vivía en México. Ah, Y esto aquí no sabía murió yo. en México, sí. Pero esto no se ha dicho. Se ha dicho pocas veces. Bueno, en Apollinaire está una serie de poemas dedicados a México. Sí. Es el primero, pero luego hay otro personaje mucho más extraordinario, Arthur Cravan, que era sobrino, según parece, de Oscar Wilde. Ah, sí. Sí. Fuera de boxeador. Y además había sido boxeador y que vivió en París, hizo varios escándalos en París. Hay una entrevista de él con Andrés Gide bastante curiosa, en que le dice: señor Gide, ¿y usted qué piensa del tiempo? Y entonces dice Gide: el tiempo pasa. Y entonces otro le contestó: exactamente, tenga cuidado, porque el tiempo pasa. Qué bien. Bueno. ¿Y por qué esta fascinación de los surrealistas por México? Yo no sé, era un país contradictorio. No, pero hay elementos, hay ¿no? elementos, Esta fascinación de México por la muerte. Bueno, Cravan no era surrealista, pero... Lo adoptaron los surrealistas un poco. Cravan, ¿no? sí. Bueno, entonces Cravan estalla la guerra, y como él no le gustaba nada la idea de la guerra, fue a dar a Barcelona. Y también en Barcelona llegó el campeón de box negro, el famoso Jack Johnson, que nunca pudo obtener el campeonato porque los americanos se lo impedían, porque era negro, ¿no? Estuvo en México en la época de la Revolución. Y hubo una famosa pelea de box en Madrid entre Johnson y su retador, que era el poeta Craven. y dandy inglés Arthur Craven. Duró exactamente 3 segundos. Lo noquearon. Quedó knockout. Quedó knockout. Entonces fue a dar, se fugó con su mujer a Nueva York. En Nueva York dio una conferencia, pero se emborrachó el día de la conferencia y decidió hacer un poco de striptease en la conferencia. Y claro, la policía en aquella época, la moral sí, no toleraba y terminó en la cárcel. Marcel Duchamp decía: quelle belle conférence. Bueno, pues imagínate que Arthur Cravan vino a dar a México, porque claro, como Inglaterra estaba en guerra, él iba a ser movilizado, él no quería participar en la guerra, y vino a México,
Y en México se ganó era en plena revolución el año 16, 17, se ganó la vida como dando conferencias de historia del arte en el Colegio Militar. Qué maravilla. Pero eso tampoco se sabe. Tampoco así, se sabe. Y entonces decidió, era un hombre muy deportivo, decidió viajar, decidió... ¿Al interior de México? No, no, se fue a Veracruz y decidió hacer una expedición a Sudamérica en velero. Entonces mandó construir un pequeño velero, tomó el velero, se internó en el Golfo de México y desapareció. Como en el poema de Quetzalcóatl, desapareció por el lugar donde el agua se junta con el cielo. Qué maravilla. No se sabe nada de él. Se han hecho una serie de investigaciones, posiblemente murió en una tempestad. Es que para los surrealistas que vivían en París en aquella época, de pronto estos mitos empezaron a tomar una figura extraordinaria. Claro, ¿no? claro. Ahora, no. Es cierto lo que se dice que André Breton pensaba que en México el surrealismo estaba vivo. Bueno, yo creo que sí. Bueno, él creía que el surrealismo estaba vivo en todos lados, Sí. que lo que era importante era simplemente... Que aquí no había que predicarlo. Un estado de pasividad para que surgiese, ¿no? Sí. Así que, pero luego vino a México otro más, Artaud, dramaturgo, ¿no? Artaud estuvo, en fin, no vamos a hablar de él porque no vamos a hacer los antecedentes del surrealismo, es otro ejemplo de fascinación, escribió libros muy importantes como este gran poema, En el país de los tarahumaras. Fue amigo de Gorostiza y de Carlos de Aragón. Ay, yo me lo encontré en París, te he contado la anécdota, Eso es una ¿verdad? maravilla de Es anécdota. una historia increíble. Después de la guerra, en 1946, fui a cenar con un amigo mexicano por este barrio de San Germán-des-Prés y entramos a tomar una copa en un bar, se llama Le Bar Vert, el bar verde. Es un bar bastante, creo que todavía existe. En aquella época era un bar de mala muerte, pero... En la Rue Jacob, ¿no? En la Rue Jacob, exactamente. Sí, sí. Entonces entramos a tomar una copa, no había gente, estaba muy oscuro aquello, había muy poca gente y en un rincón estaba sentado un grupo. La gente se levantaron y se quedó un hombre solo. Y como hablábamos en español, aquel señor se puso muy curioso a oír lo que estábamos hablando. Yo no me di cuenta, pero mi amigo me dijo, mi amigo era mexicano, me dijo, oye, hay un impertinente ahí atrás que sigue con gran atención todo lo que hablamos. Entonces me di vuelta y se levantó, un hombre más bien bajo, absolutamente la fisonomía comida por los años de manicomio y de drogas, ¿no? Pobrecito, sin dientes, y me dijo, ustedes hablan español y son mexicanos, ¿verdad? En francés me lo dijo. Le dije, sí. Si yo estuve en México, entonces lo reconocí, era Artaud. Le dije, pero claro, usted es Artaud. Se puso feliz. Me dijo, ¿cómo lo sabe? Le dije, porque usted es un gran poeta, ¿cómo vamos a ignorar que usted es un gran poeta? Y además usted ha escrito cosas sobre México admirables. Se puso encantado. Entonces nos contó que había vivido en México, hizo recuerdos de algunas gentes de México, de José Gorostiza, el poeta Carlos de Aragón, y también me dijo, y tuve una amiga, una pintora, que me regaló sus cuadros, pero cuando me internaron en el manicomio me los quitaron y no los he podido recuperar. Era una gran pintora y escribí sobre ella. Le dije, ¿quién era ella? Me dijo, María Izquierdo. En efecto, Artaud escribió sobre María Izquierdo. Me pregunto si nuestros eruditos lo saben. Me imagino que sí, ¿no? Y lo han publicado. Bueno, creo que eres un poco generoso con tus eruditos, pero... Bueno, La primera vez que vino Breton a México fue en el año 38, ¿no? la única vez. Fue única vez. No, sí. Cuando Y la vino- famosa foto esta. Vino a ver a Trotsky, Sí. invitado por Diego Rivera. Y en aquella época yo no conocía a André, porque yo en aquella época estaba muy cerca de los comunistas, es la época de la Larissa Taller, y Breton era trotskista, y había una especie de prohibición. No había prohibición, no lo había, pero en fin, estaba mal visto. Jorge Cuesta, que fue amigo de Breton, fue el hombre que entendió mejor a Breton, yo creo, en México, en aquella época. Cuesta me dijo, Octavio, usted debe ir a ver a Breton, va a encantar, es un hombre muy inteligente, hay muchos puntos de contacto entre usted y él, pero yo me negué, lo vi de lejos, fui a sus conferencias, y luego cuando había la gran exposición de pintura surrealista, estuve al día en la inauguración, lo vi a Diego, vi a Frida. Fue el año en que escribieron Trotsky y Breton
por un arte revolucionario, pero que Exactamente. firma Rivera en lugar de Exactamente. Trotsky, ¿no? Es uno de los... Sí, Trotsky no quiso firmar y firmó Diego Rivera, pero según me contó André, no hay una sola línea, una sola coma en ese texto que sea de Diego Rivera. Él puso la firma. Ahora es un texto admirable porque es la gran defensa de la libertad del arte. Y escrito en esos años, en la época en que había el obscurantismo estalinista más total en el mundo, fue un acto extraordinario. Yo creo ahí la grandeza enorme del surrealismo está en sutrar, en predicar una auténtica revolución. Bueno, es lo No que yo la creo. imposición de una ideología que termina en un campo de concentración, que es lo que llaman revolución. Bueno, ahí está. Yo creo que el gran ejemplo, cuando uno piensa que los surrealistas se deciden en primer lugar ingresar al Partido Comunista en los años 20, al final de los 20, al famoso revista surrealista, El surrealismo al servicio de la revolución. Pero no duran. Inmediatamente hay un choque, salen, excepto unos cuantos, como el pobre de Aragón. Yo creo que es un ejemplo de indignidad moral, Sí. pero sobre todo por ser un buen poeta y un hombre inteligente, ¿no? Pero en fin, digamos que desde los años 30 los surrealistas, o el movimiento surrealista, se enfrenta al obscurantismo estaliniano. Esto fue admirable, ¿no? Desde luego, todo lo que significa como libertad de la imaginación, como proyección del hombre Sí. en un espléndido horizonte de posibilidades frente al Gulag. Claro. Bueno, esto pasaba en 1938 y mi amistad con ellos en México empezó un poco más tarde. Empezó en 1942, 41, 42, 43 y claro, fue primero a través de Víctor Serge y después... Yo he escrito un poema sobre la... se los voy a leer porque realmente vale la pena quizá. Es un poco el surrealismo en México. Y es interesante porque muchos años después hubo una exposición de arte surrealista en México, y aquí en el Museo de Arte Moderno. Y entonces me pidieron un texto, yo escribí este texto que estaba en la pared. Exactamente, en la Sí, pared. sí, sí. Se nos ocurrió así. Se llama Poema Circulatorio para la Desorientación General. Allá, sobre el camino espiral, insurgencia hacia resurgencia, sube a convergencia, estalla en divergencia, recomienza en insurgencia hacia resurgencia, allá, sigue las pisadas del sol sobre los pechos, cascada sobre el vientre, terraza sobre la gruta, negra rosa de Guadalupe Tonantzin. Teléfono, Yahvé. Sigue los pasos del lucero que sube, baja, cada alba y cada anochecer, la escalera caracol que da vueltas y vueltas, serpientes entretejidas sobre la mesa de lava de Yucatán. Guillaume Apollinaire, jamás conociste a los mayas. Muchachas de Chapultepec, hijo de la tiznada. Craván en la panza de los tiburones del Golfo. Sí, el surrealismo pasará por México, espejo magnético. Síguelo sin seguirlo. Es llama, llama y llama. Allá en México, no este, el otro, el enterrado siempre vivo, bajo tu mármaro merengue, Palacio de Bellas Artes, piedras sepulcrales, palacios municipales, arzobispales, presidenciales. Por el subterráneo de la insurgencia bajaron, subieron de la cueva de estalactitas a la congelada explosión del cuarzo, Artaud, Bretón, Peré, Buñuel, me faltó hablar de Buñuel, el otro gran surrealista mexicano, Leonora, Remedios, Palen, Alice, Gerso, no hablamos también de Günter Gerso, el excelente pintor, el gran pintor, que fue también surrealista en sus comienzos, Frida Kahlo, surrealista extraordinaria, tardía y lamentablemente arrepentida, surrealista renegada,
Gironella, el gran Alberto Gironella, César Moro, nuestro amigo Moro, Extraordinario peruano. poeta. Todos ellos vinieron a México. Convergencia de insurgencias. Allá en las salas, la sal a solas olas. Allá las alas abren las alas. El surrealismo no está aquí, allá afuera, al aire libre, al teatro de los ojos libres. Cuando los cierras, los abres. No hay adentro ni afuera. En el bosque de las prohibiciones, lo maravilloso canta. Cógelo, está al alcance de tu mano. Es el momento en que el hombre es el cómplice del rayo. Cristalización, aparición del deseo, deseo de la aparición, no aquí, no allá, sino entre aquí, allá. Usted es uno de los pocos, y no el único mexicano que participó en el movimiento surrealista. No, Alberto Gironella. Un poco más tarde. Entramos tardíamente, Gironella y yo somos dos rezagados del surrealismo. Entramos al final, en el crepúsculo. Yo unos 10 años antes que él, o unos 15 años antes, pero en fin. Pero ya mencionó muchos nombres de hispanoamericanos y de españoles que fueron grandes surrealistas. Sí. El caso de Buñuel. Bueno, el caso de Buñuel, que en fondo pues es español, es universal, pero y claro, hubo la aportación hispánica, hispanoamericana al surrealismo fue muy grande. Desde luego, Picabia, en la época de Dada, es una figura fundamental y era cubano-español, cubano. Después tenemos a Dalí, tenemos a Miró, tenemos a Buñuel, tenemos a Raval entre los españoles. Mata, que aquí lo Y tenemos entre atrás. los sudamericanos tenemos a Mata, Moro como poeta. a Moro, que es un poeta espléndido y que fue un hombre fundamental y uno de mis grandes amigos. Lo mismo Mata yo lo quise mucho, aunque ahora tenemos ciertas diferencias por razones políticas, pero es un hombre, es un poeta de la pintura. Y finalmente a otro gran pintor que quise mucho y fue muy amigo mío en una época, Lang, el pintor cubano. Que acaba de morir. Que acaba de morir. Así que todos ellos, en un momento dado o en otro, participaron en el surrealismo. Una noche, hablando con Miró, me decía, es curioso, ¿no? Porque tú eres de una época, yo soy de otra época, Peré es anterior y Picabia mucho anterior. Es que hay distintos periodos del surrealismo y todos hemos estado más o menos dentro. Incluso un pintor que nunca fue surrealista, pero que los surrealistas admiraron mucho, Tamayo, iba al café a veces, al café surrealista, en la época en que estuvo en París, y Breton mismo le escribió el prólogo de la primera exposición de Rufino en París. Se lo pedimos nosotros, Benjamin Peré y yo le pedimos a Breton. ¿Cómo eran esas reuniones en el café? Yo siempre he tenido gran curiosidad porque uno se imagina una especie de capilla. Bueno, cuando yo llegué a París en el año 45, al poco tiempo, pues volví a ver a Peré, al cual había conocido en México, y me llevó al café. A Place Blanche. A la Place Blanche, en aquella época, que era un lugar de prostitución, pero aquello era como ir a la misa, ¿no? Era bastante aburrido, bastante serio. ¿Ah, sí? Sí, aunque el café estaba lleno de muchachas que hacían el trotuar, salían y luego se fueron Bueno, a eso otro forma lugar, parte de un decorado. a otro lugar, después se cambiaron a otro lugar que se llamaba la Promenade de Venus, que también por la bolsa, pero era bastante divertido. Era un país muy curioso porque el grupo surrealista siempre fue marginal, nunca estuvo en el centro de la Nunca perteneció al Tuparí, ¿no? No, jamás. Era lo que más le repugnaba. Jamás, siempre estuvo en las afueras. En la primera época, el Tuparí era el grupo de la Nouvelle Revue Française, era Y Cocteau, etcétera, ¿no? Martin Rigal, André Gide, etcétera. Luego, en la época en que yo llegué a París, el centro estaba ocupado por Jean-Paul Sartre y los existencialistas. No estaban en el Tuparí, estaban fuera, estaban en la Rive Gauche, pero el existencialismo era la gran novedad intelectual de Francia. Y enfrente de ellos, los comunistas, Aragón. Entonces había dos grandes grupos literarios y artísticos en el París de la posguerra,
por un lado los comunistas, Aragón como figura más importante, y luego un poeta que había sido, todos ellos habían sido surrealistas, Aragón desde luego uno de los fundadores del surrealismo, y el otro Paul Éluard, y también un gran poeta y un hombre admirable, Tristan Tzara. Esos eran el grupo comunista, diríamos, ¿no? Sí. Y del otro lado, enfrente de ellos, pero tratando de tener un diálogo con ellos, los existencialistas, sobre todo Sartre, Merleau-Ponty, que luego se separó, y Simone de Beauvoir. Y un poco al margen, como un personaje absolutamente fuera, aunque era amigo de los existencialistas, Albert Camus, que fue uno de mis grandes amigos. De modo que yo desde el principio fui amigo de Camus y gracias a Perret de los surrealistas. Fue muy importante para mí porque yo no encontré en el existencialismo nada nuevo. Lo que existía fundamentalmente yo lo conocía a través de mis lecturas directas, a través de España y de los españoles, de Heidegger y de Ortega y de los cursos de Gauss en México. Así es que me parecía que era un pensamiento que yo ya conocía. Luego había la tentativa de introducir el pensamiento moral y político en el existencialismo. Y esto es la gran originalidad de Sartre. Pero ahí tropecé con él inmediatamente porque me di cuenta que lo que él trataba de hacer era establecer un diálogo con los comunistas. Lo imposible. Lo cual era imposible, fracasó al final. Pero que ese diálogo ya lo habían intentado los surrealistas unos años antes y habían fracasado. Y lo intentó Gide y Malraux. Claro, lo había intentado Gide y Malraux. Y en México, de un modo muy modesto, nosotros en la revista Taller, en mi caso personal, habíamos también tratado de colaborar con ellos y iba a terminar una ruptura, porque yo no pensé nunca que el arte pudiese estar al servicio de un partido, de un grupo, de una ideología. Así que me pareció que aquello no tenía pies ni cabeza, la actitud de los existencialistas. Y me afilié al grupo minoritario, pero que además era importante porque era de poetas. Finalmente yo no era ni filósofo, ni novelista, ni literato que busca público, sino simplemente un poeta. Y la poesía finalmente en el mundo moderno es un poco la clandestinidad, las catacumbas. Yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? Quizá, no sé, ¿no? Pero en fin, Breton pensaba mucho también en esto, en el arte de las catacumbas. Además, qué bueno. Yo pensó siempre que había que ocultar al arte. Ahora, claro, estamos en la publicidad, en la televisión, imagínate, es una contradicción hablar de catacumbas y la televisión. Pero en fin. Pero qué bueno, ¿no? Bueno y peligroso, yo no estoy muy seguro de que sea bueno. Pero en fin. Breton, en esos años fue cuando usted ya conoció a Breton y estableció una amistad ya cercana con él, ¿no? Me invitaron a colaborar en el número, en aquella época era preparaban el medio siglo, y entonces hicieron una cosa que se llamaba el Almanaque Surrealista de Medio Siglo, y me invitó a colaborar, fue una de mis primeras colaboraciones en francés. Yo tenía unos poemas en prosa, se los di, los tradujeron y uno de ellos le encantó a Breton y lo publicó. La mariposa de obsidiana. Sí, Sí. creo que te conté el otro día, ¿les conté a ustedes o no? Creo que sí, ¿no? Que le hizo quitar. Sí, creo que sí, ¿no? Voy a leer un poema muy corto que es interesante porque después de todo mi adhesión al surrealismo fue por razones poéticas. Y cuando digo poéticas, digo morales. Y en esto Buñuel me decía lo mismo. Para él el surrealismo fue una escuela moral, una escuela ética, de conducta. Para mí también. En ese gran momento en que estábamos, por un lado, frente al mundo de Occidente, corrompido, atroz en tantos aspectos, putrefacto, ¿no? completamente. Y del otro lado, los campos de concentración, el culto a Stalin y todo aquello. Entonces el surrealismo era un poco como una vía de salvación, ¿no? Y había una afirmación de la poesía, de la libertad. Entonces yo escribí varios poemas y hay uno que... Pero antes, perdone que lo interrumpa, cuéntenos la anécdota, porque nosotros ya la sabemos, pero seguramente la gente que nos escucha no. Sí, ¿no? ¿Qué le dijo Breton sobre el texto de la mariposa de obsidiana? ¿Cómo fue eso? Le gustó mucho, dijo, va a salir en el almanaque. Pero querido Octavio, Cherami, como era tan cordial y tan ceremonioso, porque era un hombre del siglo XVIII en muchos aspectos, aunque lo odiaba el siglo XVIII en otros, ¿no? Me invitó a comer a un restaurante de chinos, me acuerdo, y después fuimos a su casa, tomamos una copa y me dijo, su poema es admirable, pero hay una línea que hay que suprimir, porque es como una mancha de aceite en un brocado.
Y le dije, pero André, ¿cómo es posible? ¿Usted cree en la escritura automática? Y me dijo, pero eso no fue dictado por el inconsciente, sino por el consciente. Dije, bueno. Y tenía razón, lo quité. Pero siempre pensé desde aquella época que nunca creí en la escritura automática, para decir la verdad, ¿no? Es curioso, yo te anotaba que en ese almanaque surrealista del medio siglo, los dos textos capitales que hay, que son La mariposa de obsidiana, de Octavio Paz, y un texto que se llama Le Pont Neuf, de sí, Breton, precioso. sobre el Sénax, son dos textos que son la oposición de la escritura Sí, automática. es lo curioso en Breton, él realmente lo mejor de él siempre... Son los dos textos claro, más, con la razón más presente, sí, ¿no? sí. Al servicio, desde luego, Bueno, sí, yo le dije que poner la razón al servicio del inconsciente. Esto del sí, mito. claro. Y claro, ese poema, Mariposa de Obsidiana, es una alusión, tiene como tema las diosas precolombinas, pero también la Virgen de Guadalupe. De modo que era un poema un poco bastante religioso por una parte y bastante blasfemo por la otra. Y yo creo que precisamente ahí radica el aspecto de herejía que debió molestar y irritar, y debe molestar tanto a los marxistas-leninistas. Sí. Al hacer precisamente eso, Esto, claro, destruye claro. toda esta ideología que es un corsé infame, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer Oigamos este pequeño el- poema, que es un poema en prosa también de la época surrealista, que se llama Un poeta, y que me gusta porque está dividido en dos partes. Y en la primera es un poco la expresión de lo que llamaríamos la poética de libertad del surrealismo. La exaltación de la libertad, la exaltación de la imaginación, la exaltación del amor y de la amistad. Y del otro lado, en la segunda parte, es la reacción del mundo moderno y de la política, y sobre todo de cierto tipo de política, ¿no? Sí, claro. Entonces, primera parte, música y pan, leche y vino, amor y sueño gratis, gran abrazo mortal de los adversarios que se aman. Cada herida es una fuente. Los amigos afilan bien sus armas, listos para el diálogo final, el diálogo a muerte para toda la vida. Cruzan la noche los amantes enlazados, conjunción de astros y cuerpos. El hombre es el alimento del hombre. El saber no es distinto del soñar. El soñar no es distinto del hacer. La poesía ha puesto fuego a todos los poemas. Se acabaron las palabras, se acabaron las imágenes. Abolida la distancia entre el nombre y la cosa, nombrar es crear e imaginar nacer. Ese es un manifiesto. Sí, Exacto, aquí respuesta. sí, sí. Sí. Hay varios elementos que definen Sí, al totalmente. Es surrealismo, un ¿verdad? manifiesto, El es un manifiesto conjugar- pequeño. Claro. El conjugar sueño con vigilia, Exactamente. el que la palabra es Sí. la cosa nombrada. Y etc. luego, la respuesta. Por lo pronto, coge el asadón, teoriza, sé puntual, paga tu precio y cobra tu salario. En los ratos libres, pasta hasta reventar. Hay inmensos predios de periódicos. O desplómate cada noche sobre la mesa del café con la lengua hinchada de política. Calla o gesticula, todo es igual. En algún sitio ya prepararon tu condena. No hay salida que no dé a la deshonra o al patíbulo. Tienes los sueños demasiado claros, te hace falta una filosofía fuerte. Esta es la vieja voz, Ese es el estajanovismo y el supermercado, ¿no? Mezclados. ¿sí?, de los que llamaba Vallejo los obispos bolcheviques. Sí, sí. ¿Usted cree que es posible la escritura automática? Bueno, yo creo que la escritura automática es inútil. Una de dos, es imposible, yo creo. Es decir, yo no creo que se puede escribir obras maestras con la escritura automática, pero se puede escribir algún poema breve, eso sí, ¿no? Ahora, yo creo que evidentemente en cualquier obra importante hay la colaboración del inconsciente, del azar, eso sí, ¿no? Es evidente. Pero hay una parte que es también la vigilia, diríamos, la razón, y es la colaboración de la voz inconsciente y de la voz consciente, lo que hace la poesía. Pero Breton
tenía una idea, no le importaba la escritura automática como método de creación poética. Además, a él le parecía aquello una vileza. A él no le importaba escribir buenos poemas. Dijo, a mí la poesía no es la belleza, la poesía es la autenticidad, es otra cosa. Él lo que le interesaba es encontrar una suerte de estado de gracia. Ahí Y está la parte. ahí está, estado de gracia. Claro. Y esto es una vuelta a la inocencia. A la inocencia. Claro. Entonces, por eso él creía en la escritura automática. Era volver a recuperar la inocencia. Más el hombre, una disciplina, ¿no? sí, el hombre, ¿qué es el hombre? El hombre moderno está viciado, por eso admiraba a Fourier, por lo que llamaríamos la conciencia, las prohibiciones de la moral, de las religiones, del Estado, de la autoridad. Pero entonces, el hombre libre recobraría la inocencia. Y al recobrar la inocencia, cuando hablase, hablaría pues como hablan los dioses y los ángeles. En realidad, aunque hablaría de un modo superrealista, surrealista. A mí me parece profundamente conmovedor esa posición del surrealismo sentado sobre dos imposibilidades. La revolución que ellos proponen, que es la abolición de toda policía, de toda ley, de todo decreto, de todo principio moral o de cualquier orden, y por otra parte, como Y la fe infinita en la bondad del hombre. en la bondad del hombre y en la continua subversión, ¿no? Él creía mucho en la generosidad de los hombres. Exacto. Algo que Y usted después- ha dicho, perdón. No, y después la escritura automática. Es decir, son dos imposibilidades, pero eso es precisamente el carácter religioso que tiene el Claro. surrealismo para mí. Claro. Porque si fueran posibles, estaríamos en una ideología y en un sistema Claro. como los que tenemos que tolerar Claro. con tanto... Bueno, es muy curioso porque yo nunca creí mucho, creí como aspiración. Y le dije un día a André, la escritura automática, pues el día que si lo logramos tener realmente, será inútil, porque entonces es que habremos encontrado la sabiduría. Claro. Entonces ya no, Entonces ya no habría que escribir. ¿Para qué escribir? ¿O para qué escribir poemas? Él siempre pensó que escribir poemas era un recurso, porque éramos imperfectos. Pero que claro, en efecto los dioses no hablan, los dioses hacen cosas. Cuando un dios habla, crea. Instantáneamente. Es decir, entre hacer y decir es No lo hay. mismo, no hay. Sí, Y en sí. el fondo hay este viejo sueño religioso, había este sueño religioso en él, aunque él odiaba esta idea y le parecía horrible. Pero por eso lo pudo sostener hasta el día de su muerte, ¿no? ¿Sí? Yo escribí un poco como respuesta a eso un poema sobre la escritura, contra la escritura automática, qué no interesante. contra, sino hablando de la imposibilidad. Enfrente del a la- hombre, sí. Muy tarde, lo escribí en la India, en el libro el monogramático. Entonces hablo del papel lleno de tachaduras, porque claro, yo no creo en la escritura automática y tacho y corrijo. Y digo, manchas, malezas, borrones, tachaduras, preso entre las líneas, las lianas de las letras, ahogado por los trazos, los lazos de las vocales, mordido, picoteado por las pinzas, los garfios de las consonantes, maleza de signos, negación de los signos, gesticulación estúpida, grotesca ceremonia, plétora termina en extinción, los signos se comen a los signos, maleza se convierte en desierto, algarabía en silencio, arenales de letras, alfabetos podridos, escrituras quemadas, detritos verbales, cenizas, idiomas nacientes, larvas, fetos, abortos, maleza, pululación homicida, erial, repeticiones, andas perdido entre las repeticiones, eres una repetición entre las repeticiones, artista de las repeticiones, gran maestro de las desfiguraciones, artista de las demoliciones, etc. Sí, es realmente la respuesta. La respuesta es que estamos, Claro. es decir, que la escritura no es un estado de gracia. La respuesta es que la escritura, y ahí soy profundamente anti-Bretón, es una condenación. Es un infierno. Y al mismo Claro. tiempo una liberación, justamente. Pero entonces, si la estructura automática es uno de los elementos fundamentales del surrealismo, y usted no está de acuerdo con eso,
¿qué es lo que se mantiene vivo del Amigo, surrealismo? bueno, ¿Cuál mire es lo que usted, le atrae del bueno, en surrealismo? primer lugar, había esta fascinación de la poesía y esta fascinación también por esta tentativa religiosa, finalmente esta tentativa religiosa y política. Esta fusión de religión y política es no del surrealismo, la encontramos en los románticos alemanes, la encontramos en los románticos ingleses y la encontramos evidentemente en toda la historia de la poesía moderna, desde fines del XVIII hasta hasta el siglo XX. Estamos al final de ese gran movimiento y el surrealismo fue la última y más lúcida expresión de este movimiento. Yo no creo que el surrealismo haya dado grandes obras, puede que sí, no sé, no me importa. Lo interesante es lo otro. No era su intento tampoco. No quería, lo que quería era esto, convertir a la poesía en un acto, dar fe de lo que está pasando. Esto era lo que... Voy a leer Ahora, un fragmento sí. de su ensayo, El surrealismo, que fue una conferencia que dio Sí. usted en 54, aquí en México, y que está en las Peras del Olmo. En Arcano 17, André Breton habla de una estrella que hace palidecer a las otras, el lucero de la mañana, Lucifer, ángel de la rebelión. Su luz la forman tres elementos, la libertad, el amor y la poesía. Cada uno de ellos se refleja en los otros dos como tres astros que cruzan sus rayos para formar una estrella única. Así, hablar de la libertad será hablar de la poesía y del amor. Tal vez esto sintetice... sí. Para mí sigue siendo eso una verdad. Es Esto es Breton, la- pero no es Breton, es Victor Hugo. Él fue el primero que habló del ángel de la libertad. Pero en fin, que baja al infierno. Y los alemanes Los también, alemanes Novalis. también. Pero digamos, sí, para mí, libertad es rebelión. Y ese es un valor fundamental del mundo moderno. Aquellos que no son capaces de decir no a lo que pasa, están muertos. Sobre todo ahora. Después, poesía. Poesía es cuando la rebelión se convierte en revelación, capaz de ver que hay una revelación todos los días, en la planta que crece, en el vaso de agua, todo es una revelación. Y finalmente, amor es comunión. Aquí también es muy importante, Breton se opuso siempre, en primer lugar, a las limitaciones contra el amor. Él estuvo por la libertad absoluta del amor. El amor es libre. Al mismo tiempo, estuvo siempre en contra, y en esto yo también coincido con él totalmente, contra la promiscuidad, contra la facilidad erótica. La famosa libertad sexual actual es lamentable, no tiene nada que ver con la verdadera libertad. La libertad es elección de una persona, es fidelidad, es algo muy serio, muy importante, y no es esta frivolidad. Sí, sería terrible pensar que el amor y la libertad son la revista Playboy o la revista Penthouse, ¿no? Exactamente. Esto es sería horrible. monstruoso, Esto ¿no? es horrible. Yo creo que vivimos entre dos equivocaciones terribles. El puritanismo de los países del este, que reprimen al amor, meten a los homosexuales a la cárcel, etcétera, esta represión sexual puritana de los países comunistas, y la falsa libertad del oeste, de los países capitalistas. Sí, El mercado, convertir al amor en mercancía o convertirlo en publicidad. Es Esto una fundamental. orgía aséptica de calvinistas. Sí, es lo que es exactamente, esto. exactamente. Bueno, el amor es una pasión y es una decisión de entregar la vida a una sola persona, a un solo ser. ¿No quiere leer la traducción, las dos primeras estrofas que también la cita usted en... Bueno, yo hice la traducción, sí. Sí, la traducción de ese poema de Sí. Breton, La donde define poesía, la poesía. la poesía se hace en el lecho como el amor. Sus sábanas deshechas son la aurora de las cosas. La poesía se hace en los bosques. El acto de amor y el acto de poesía son incompatibles con la lectura en voz alta del periódico. El abrazo poético, como el abrazo carnal, mientras dura, prohíbe toda caída en la miseria del mundo. Y me pregunto, ¿qué es el abrazo poético? El abrazo poético, que él compara con el abrazo carnal, es simplemente la metáfora. Eso Sí, es. el encuentro, ¿no? El encuentro, exactamente, ¿no? Así que en Breton había, y en el surrealismo, había esta idea
de un sagrado extrarreligioso. Bueno, esto fue lo que a mí me fascinó y nunca fui un surrealista ortodoxo, siempre fui, por eso jamás me milité realmente, aunque iba como un buen feligrés al café y a la casa, y en fin, y cada vez que iba a París, después cuando ya dejé Francia, pues lo buscaba y lo buscaba. Lo vi un poco antes de que muriese, conversamos muchísimo hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, solos en París, nos fuimos a comer juntos, y él se iba al día siguiente al campo. Yo me iba a casar con mi mujer, le conté mis amores y me animó, me recitó un poema de Apollinaire, muy hermoso, porque yo decía, ¿me caso? Me dijo, claro, me dijo, y entonces me leyó este poema, que es un desafío al destino. Entonces me dijo, todo acto de amor es un desafío al destino, hay que hacerlo. Claro. Y así me acuerdo mucho, lo llevé hasta su casa y me dijo dos cosas muy importantes aquella noche. Me dijo, Octavio, el surrealismo hay que ocultarlo, porque viene épocas terribles. Claro. Y después me dijo, ahora hay algo que a mí me llenó de esperanzas, pero me ha llenado también de miedo. Las mujeres empiezan a rebelarse. Y esto es un anuncio de algo muy hermoso. Él estaba por la libertad de las mujeres, claro, pero me da miedo que quieran imitar en sus rebeliones a los hombres. Si se masculinizan, estamos perdidos, porque la última esperanza se habrá perdido. Pues bastante lúcido. Muy lúcido. A mí me parece que era un hombre mucho más lúcido que Sartre y que todos los profesionales de la filosofía. Bueno, sí he creído que los poetas son mucho más lúcidos que los filósofos. Sí. Esa conversación fue en el verano de 64, ¿no? Aludo a ella. Sí. Usted me pedía que hablase de ella. Sí, porque dije, lo dice en Corriente Alterna. Había prometido contar esa anécdota de su última conversación. Un día la voy a contar Bretón, un poco ¿verdad? más largamente, ya no tenemos mucho tiempo quizá. Sí, pero... y ese día también le dijo a Bretón que el surrealismo era la enfermedad sagrada de nuestro mundo. Eso se lo dije yo a él. Sí. Yo siempre pensé que así como la lepra había sido la enfermedad sagrada de la Edad Media, pues la enfermedad sagrada del espíritu es la imaginación. Y eso es el surrealismo en el siglo XX. Eso fue, digamos, el surrealismo en el siglo XX. Yo creo que el surrealismo representa una tradición muy antigua. Como escuela poética ha muerto. Como estilo, bueno, dio buena pintura, buena poesía. Todo eso forma parte de la historia del arte y de los museos. Pero a mí no me interesan ni los museos ni las historias. Me interesa la historia viva, lo que está pasando y que va a continuar a pasar. Entonces, el surrealismo continúa una tradición muy vieja. Está en general en todas las épocas crepusculares, aparecen movimientos como el surrealismo que le recuerdan a los hombres que el amor es algo que está vivo. Eso fueron, yo creo, los gnósticos de la antigüedad, los neoplatónicos. En el siglo XVIII, los cátaros mismos en la Edad Media. Los alquimistas, los neoplatónicos del siglo XV en Florencia, Giordano Bruno al que queman, todas las grandes víctimas de la imaginación, esos son los antecesores del surrealismo. Y todo lo demás, los manierismos, las manías, el pequeño juego de las formas, todo eso, la escritura automática, todo eso es simplemente el tributo a la época. Eso no cuenta, lo que cuenta es la afirmación espiritual. Quizá valga la pena que yo termine leyendo otro poema, que no es un poema surrealista, que un fragmento de Viento Entero, pero es un fragmento que me interesa porque aparece dos cosas. Los surrealistas estuvieron muy interesados en Sade. Claro, Sade fue el primero que descubrió, luego lo vio mejor Freud, el elemento de violencia y de transgresión que hay en las relaciones amorosas, el sadismo y el masoquismo. Pero yo creo que lo que distingue al amor del erotismo y en consecuencia del sadomasoquismo no es, naturalmente, la supresión de la violencia, sino la sublimación y la transfiguración de la violencia. Y en la India, haciendo un viaje con mi mujer, nos encontramos un castillo del siglo XVI, un castillo hindú, pero que parecía
una obra del Marqués de Sade. Realmente decía, aquí pueden pasar los horrores aquí pueden pasar. Y entonces escribí esto, dice, el presente, el castillo se llama Datia, en un pueblo, es un castillo de rocas negras, muy hermoso, es la geometría petrificada. El presente es perpetuo, el sol se ha dormido entre tus pechos, la colcha roja es negra y palpita, ni astro ni alhaja, fruta, claro, porque es algo que se puede comer, es algo con lo cual podemos comulgar, fruta. Tú te llamas dátil, Datia, el castillo, castillo de sal si puedes, mancha escarlata sobre la piedra empedernida, galerías, terrazas, escaleras, desmanteladas salas nupciales del escorpión, ecos, repeticiones, relojería erótica de Sora. Tú recorres los patios taciturnos bajo la tarde impía, manto de agujas en tus hombros indemnes. Si el agua es fuego, eres una gota diáfana, la muchacha real, transparencia del mundo. Quiero decir que el amor vence transfigurándolo, no aniquilándolo, a la agresión erótica, es decir, al sadismo y al masoquismo. Lo salva, ¿no? Claro, por eso digo, el presente es perpetuo, la noche entra con todos sus árboles, noche de insectos eléctricos y fieras de seda, noche de hierbas que andan sobre los muertos, conjunción de aguas que vienen de lejos, murmullos, los universos se desgranan, un mundo cae, se enciende una semilla, cada palabra palpita, oigo tu latir en la sombra, enigma en forma de reloj de arena, mujer dormida. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias Álvaro Mutis por su presencia aquí, gracias maestro, muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.